Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Acá estamos en M20 acompañándolos como en cada semana. ¿Cómo va, Marian? Sí, Santo, ¿cómo estás vos? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Muy bien, bueno, con esta super luna, ¿no? Que nos acompañó en la noche de ayer, divina realmente. Una luna llena de límpida, ¿viste? Se veía muy blanca y se dice que es la luna de Aries o luna en Libra, aunque estamos en el Luna en signo Libra. Aries, se llama luna en Libra, la verdad que no sé bien por qué, estuve leyendo un poquitito que al parecer hay algo que Sí. sí sé, que lo estudié, me acuerdo, en el último año de la primaria, en séptimo grado, que es cuando hay luna llena. Luna llena hay cuando hay una sincronización casi perfecta entre la oposición de la Tierra con la Luna. Entonces, por eso la Luna se Claro. ve completamente redonda. Y ahora, a partir del 28 de marzo de ayer, dice Luna en Libra, que dicen es la luna más linda que puede llegar a ver este año. Ok, bueno, veremos cómo influye, ¿no? En cada uno y cómo influye incluso en estas próximas semanas a nivel nacional. Vamos a meternos un poco, ¿no? En lo que tiene que ver con la última información de estos días, tiene que ver con el aumento de los casos, algo que ya lo veníamos comunicando, algo que lo podemos ver incluso en el diario del lunes en los otros países, esta segunda ola que parece ser cada vez más real, que parece estar cada vez más cerca de instalarse en este tiempo, ¿no? Sin dudas, un tema de aumento de casos, de preocupación, algo que venimos viendo desde hace ya, diría yo, unas 2 semanas. Acá lo Mm, hemos hablado inclusive con números, demostrado por los oficiales que publica todos los días el gobierno nacional y también el gobierno de la provincia de Buenos Aires. sí. Acá siempre recalcamos lo mismo, que hay muy pocos testeos a pesar del aumento de números. Por ejemplo, en el conurbano sur son unos 1.200 casos que hubo el sábado, ¿no? En el conurbano norte hubo también otros 1.000 y pico de casos. En general están todos entre 1.300 y 1.500 casos el sábado. Hay que ver los datos de ayer, domingo, teniendo en cuenta la cantidad de testeos que se hacen. Repito, hay muchas Sí. veces que los testeos están, sobre todo los fines de semana, muy bajos en relación a los días de semana y en general estamos viendo gente testeada que son en números mucho menores a lo que había el año pasado, que ya eran bajos. Recordemos que la Argentina está, creo que en el país 80 y pico en el ranking de testeos. Nosotros deberíamos estar en el 34. Nosotros tenemos, y esto es bueno para recordarlo, porque si hay algo que nos Sí. ha enseñado el gobierno, siempre digo lo mismo, aunque acá en general creemos que no está bien compararnos, los países obviamente tienen sus problemas, sobre todo países en desarrollo que vienen de muchísimas crisis, arrastrando problemas como la Argentina, no se puede comparar con los países del primer mundo, pero la realidad es que el gobierno siempre nos estuvo comparando, ¿no? Nos estuvo comparando con Chile, con Suecia, con Brasil, con Colombia, bueno, con varios países, con el País Vasco, obviamente, como todos sabemos también, en su momento los números daban a favor de Argentina, sobre todo por la cantidad de muertos por millón de habitantes. Ahora ese tema se dio vuelta, en algunos países como Brasil ya eso está complicándose. Nosotros habíamos inclusive superado a Brasil por cantidad de muertos por millón de habitantes a fines del año pasado. Ahora Brasil con el rebrote, evidentemente esta nueva cepa de Manaus está generando realmente estragos en Bueno, hay que tener el en cuenta, sistema Marian, de sanitario. la suspensión de los vuelos provenientes, incluso de Brasil, de Chile también. Incluso el gobierno nacional está barajando la posibilidad de cerrar totalmente el turismo internacional y fomentar quizás para esta Semana Santa, ¿no? Lo que tiene que ver con el turismo interno. Recordemos, Marian, que el viernes pasado se dio un pico después de 2 meses, el pico más alto de casos en el día después de 2 meses. Estamos hablando de Claro. 12.936 casos que se registraron en un día en el país. Y esto, a ver, es cierto que encendió la alarma que veníamos ya
en cierto modo comunicando nosotros todos los días, ojo que se viene la segunda ola, los médicos inclusive lo vienen pronosticando desde hace ya varias semanas, y tiene que ver también, ¿no?, con el ¿Cuántos casos resultado dijiste, de una gran Anto, cuántos casos dijiste el viernes? 12.936 casos el pasado viernes, 12.936 Bueno, casos hoy, en 24 horas. Hoy más o menos las cifras están ahí, inclusive un poco más arriba. Hay que ver lo que siempre decimos nosotros, cómo se viene el fin de semana, porque el gran problema que hay, lo mismo pasa con las vacunas, Anto, que hay pocas vacunas más allá de las que fueron anunciadas. Ayer que un nuevo vuelo, ¿no? Hoy a la mañana un nuevo vuelo para ir a buscar a Rusia Sputnik, que son, digamos, parches, porque vienen 200.000, 300.000 vacunas. Recordemos que también se aprobó la Sinopharm para adultos mayores, que recordemos estaba en la etapa de prueba. Bueno, ya está aprobada la vacuna china, que habían ingresado dosis al país para los adultos mayores de 60 años. Claro, eso ojalá, y eso también hubo otro problema que lo vamos a contar un ratito con algunos intendentes que están diciendo, bueno, ahora sí usen esa vacuna las chinas, porque lo único que medianamente parece ser, repito, el tema de las vacunas se sigue complicado porque no se sabe cuándo va a venir quizás una partida de 2 millones o 1,5 millones o 1 millón. Están viniendo de 200.000, 300.000, 500.000 a lo sumo. No digo que esté mal, lo que estoy diciendo que son cosas que es muy difícil en eso planificar, ¿no? Más allá de los 4,5 millones de vacunas distribuidas que hay hasta el momento. Lo que te decía es que baja mucho el porcentaje de vacunación. Aún teniendo las vacunas, en el país se había logrado, en las últimas semanas donde había vacunas, la semana pasada, 100.000 vacunados por día. Pero ¿qué pasa? No es el promedio es de lunes a viernes 100.000, pero baja a 12.000, a 15.000 o a menos de 20.000 los sábados y domingos. Como que todo el mundo se toma... Podemos nosotros tomarnos un respiro de la pandemia. Ese es el tema de los fines de semana. Uno entiende obviamente que hay recursos humanos atrás. Hay personas que tienen que descansar. Evidentemente también se podría, como pasa en muchos otros lugares del mundo, armar grupos también fuertes y numerosos para trabajar los fines de semana. Lo mismo sucede con los testeos. Los testeos son un número durante la semana y caen muchísimo. Estoy hablando que caen al 20%, ¿no? De 10 se hacen 2 los fines de semana, sábados y domingos, y eso te mueve mucho después la definición o cómo estás parado, porque hay un tema que ya aprendimos del año pasado, que los testeos son clave para después poder aislar. Y las medidas que se anunciaron ayer, o las no medidas en realidad, porque ayer nuevamente salió Santiago Cafiero, que es el jefe de gabinete, junto con Bisotti, la ministra de Salud, a decir algo que no se entiende bien cuál es la medida. Lo único que anunciaron fue que durante estos 3 días, o sea, hoy, mañana y pasado, el personal de la Administración Nacional, o sea, los empleados públicos, no iban a trabajar presencialmente, ¿no? O sea que si tienes un turno lo vas a tener que postergar. Sí. Esto se suma a lo que es el jueves y jueves y viernes, o sea que son feriados, estarían toda la semana. Eso es incentivar o desincentivar en realidad la circulación de gente. Muchas municipalidades hoy ya anunciaron que también dieron asueto de alguna manera. No es asueto, es tratar de trabajar desde sus casas. Evidentemente todos sabemos que hay trámites que se tienen que hacer presenciales, ¿no? Marian, hay que tener en cuenta que el gobierno está barajando la posibilidad de cerrar sin cerrar, ¿no? En definitiva, no volver marcha atrás a una fase 1, como bueno ha pasado en Chile actualmente, porque sería realmente imposible, no solo económicamente, sino también creo que la gente no sé cómo respondería frente a medidas como estas. Lo claro está es que tratan de desalentar la gran circulación de gente, sobre todo en el AMBA, que recordemos que siempre es donde mayor registro de casos se dan, ¿no? Entonces, quizás esta medida de que por una semana, enganchando con Semana Santa, los empleados públicos no vayan a trabajar, buscan en cierto punto la menor circulación, ¿no? Claro, y además también pensar que vos decías 12.000, 15.000, 13.000 casos que se van a empezar a ver esta semana, ¿no? Arriba de 10.000 seguro.
Y recordemos que en el conurbano estamos hablando de entre 3.000 y 4.000 y quizás 5.000 casos, un montón, ¿no? Estamos hablando de ya el sábado hubo 1.000 y pico de casos, repito, en el conurbano sur, otros 1.000 y pico en el norte, otros 1.000 más o menos en el oeste. O sea que hay realmente una complicación ahí donde el gobierno está tratando de tener la circulación. ¿Por qué? Porque muchos dicen que viajan y trabajan en la capital federal, también se hace un cuello de botella en la ciudad porteña, es una de las complicaciones que se vienen, y como vos decís, no hay, como pasa en otros países, o a diferencia de lo que sucede en otros países, no hay acá margen para poder cerrar. El gobierno ya, ¿te acordás en su momento que nos decían que ellos, digamos, que el presidente dijo que estaba, o que él prefería el 10% más de pobres, cosa que sucedió y quizá más que eso, ¿no? Y no, o digamos, entregar un poco la economía, que eso se puede recuperar, pero las muertes no. Bueno, llevamos 54.000 muertes en la Argentina, la economía cayó casi un 10%, que es casi el doble, o más que el doble que la inmensa mayoría de los países de la región, y que generando pobreza y desempleo, y por eso, o sea, no se pudo lograr un buen resultado en cuanto a lo sanitario, que está claro, y tampoco en lo económico, cosa que quizás lo pudieron hacer otros países. Que ahí sí está bien decir qué se hizo bien y qué se hizo mal, porque Chile, por ejemplo, que es algo que deberíamos aprender, vacunó mucho más que la Argentina, aún así tiene problemas de contagios y tiene problemas su sistema sanitario. Aún así vacunados. ¿Por qué? Porque es un proceso. Uno tiende a creer, o según, hay que ver si se cumple, pero en Chile dicen que a partir, o los expertos, inclusive en Argentina están hablando de esto, que es un modelo a seguir el de Chile, si es que efectivamente a partir de esta semana empieza a bajar la cantidad de internados. ¿Por qué? Porque, digamos, uno puede estar vacunado, pero se puede contagiar igual y puede transmitir el virus igual. Lo que sucede es que si estás vacunado, digamos, soportás la enfermedad sin riesgos, sin mayores riesgos. Marian, eso es lo que... Sí. Hay que tener en cuenta algunos datos, por ejemplo, la ocupación de camas de terapia intensiva en el país a nivel nacional hoy está en el 55%. En el AMBA, es decir, Gran Buenos Aires y Capital Federal, se encuentra en el 58%. Es decir, ya estamos en un 60% de ocupación de camas de terapia intensiva, que esto hay que tenerlo en cuenta porque de repente si los casos empiezan a disparar puede hasta colapsarse el sistema de salud. Pero tampoco quiero dejar, Marian, de poner la lupa no en el comportamiento de la gente, porque creo que muchos vamos a coincidir en que por lo menos en el último mes uno camina por las calles y encuentra con mucha gente que ya no tiene la preocupación de utilizar el tapabocas, muchos andan sin el tapabocas inclusive, en los transportes públicos podemos observar esto. El control, por supuesto, no está presente. ¿Por qué? Porque no podemos tener cada uno de nosotros un policía detrás que nos diga, señora, póngase el tapabocas, señor, póngase el tapabocas o mantengan la distancia. A ver, el control, como decíamos, ha sido insuficiente porque no hay manera de cubrirlo. Ahora, la gente se está confiando demasiado. Sin duda, también es cierto que hay generalmente mensajes contradictorios, quizás algunos vagos, de lo que son las autoridades nacionales teniendo en cuenta la pandemia, porque la realidad es que vemos cada vez más autorizaciones, vemos que los casinos funcionan, que el circo, digamos, acá, por ejemplo, que estamos... Marian, pero eso no implica que no mantengamos la distancia y que no utilicemos el tapabocas. A ver, la gente, ¿qué pasa? Como todo argentino, nos dan la mano, tomamos el codo. Lo cierto es que la economía tenía que volver a circular. Todos los ámbitos necesitan volver a reactivarse. El problema es el comportamiento de cada uno de nosotros. O sea, tranquilamente podemos volver a cada una de las actividades, pero el problema es que no nos estamos cuidando y tampoco estamos cuidando al otro, que es la actitud más egoísta al no utilizar tapabocas, ¿no? Sí, sin duda que el compromiso debería estar y que la gente se relajó. Eso es cierto también. También es cierto que el tema de esa normalidad que vos decís, de la necesidad que podíamos perfectamente volver digamos, a las actividades económicas, eso está por verse, porque repito, Chile cerró todo, Brasil cerró. Sí, y no queremos llegar a lo mismo. Bueno, pero evidentemente es que el gobierno lo que hizo hacer, ya lo dijo Alberto Fernández
que apareció en una cadena nacional, ¿te acordás? El mismo día que creo que Macri presentó el libro, ¿te acordás que hubo esa polémica? Y no anunció nada, pero advirtió. Después hubo las restricciones de los vuelos. Ojo que los vuelos solo de 3 países, de Chile, de Brasil y de México, porque los vuelos de Estados Unidos siguen entrando y del resto de los países, que también en muchos lugares tienen complicaciones y también está circulando esa famosa cepa Manaos, ¿no? Y después fue lo que es el no anuncio de ayer, porque ayer hubo también no son conferencias, son mensajes hasta grabados, porque no se le puede ni repreguntar a los funcionarios para saber en qué situación realmente estamos. Lo que nosotros estamos viendo hoy es, por ejemplo, un aumento de los casos. En esto hay que hablar y hay que poner la lupa, como siempre hacemos en el conurbano, que son unos 3.000 casos ya diarios, más o menos en los 30 partidos del GBA, y esto que se va empeorando. Y además también el tema de la vacuna. Vos decías hace un rato del tema de las vacunas que van llegando de a poco, ¿no? Que hay un nuevo avión que está yendo a Sputnik no se sabe bien todavía las dosis, algo que realmente hay que destacar en el gobierno, que por lo menos ahora no anuncian la cantidad de vacunas porque ya habían anunciado en varias oportunidades y evidentemente no se cumplió. Pero la realidad es que también es cierto que, como vos decías, la vacuna china que fue aprobada por la ANMAT, cosa que todavía los periodistas, como pasó con Sputnik, no sabemos por qué se aprobó, qué se tuvo en cuenta para aprobar. No se publicó en ningún lado la vacuna china, que probablemente sea una vacuna, como pasó con la Sputnik en su momento, que pueda ser dada a los mayores de edad, que tenga su fundamento obviamente por los componentes, que sea eficaz, pero la realidad es que, como sucedió con la rusa, no se dio a conocer todavía el componente de la vacuna que ya fue aprobada para los mayores. Y parece ser, André, y esto hay que decirlo, es una necesidad mucho más política que sanitaria. O también es sanitaria, pero también política, porque en cualquier otra vacuna pediríamos nosotros mínimos el componente. Bueno, no sabemos en qué se basó ANMAT. Quizá ANMAT debería tener más información que todos nosotros, que no lo dio a conocer. No digo que no sea una vacuna eficaz, ni una vacuna correcta, ni exitosa. Lo que estoy diciendo es que lo mismo pasó con Sputnik. ¿Por qué? Porque los viejos empezarían a recibir a partir de esta semana ya la vacuna china, y en esto sí se metió algunos intendentes, como por ejemplo el intendente de la oposición, Jorge Macri y Vicente López, que le pidió directamente al presidente de la Nación que utilice esas vacunas para vacunar a la gente mayor de los geriátricos. Y dio datos. Por ejemplo, en Vicente López hay 67 geriátricos y que solo el 6%, o sea, 6 de cada 100, fueron vacunados. Entonces, estamos todavía muy retrasados. Y esas son las personas, y esto siempre hay que recordarlo, porque cada 2 por 3 estamos viendo un pibito de 18 o una nena de 25 años o una joven de 25 años que está vacunada, y la realidad es que la gente que se muere no son ellos, sino que la gente que fallece por el coronavirus son la gente más adulta, más mayor, sobre todo los mayores de 80. Y salió también otro dato, que también es de zona norte, se podría decir, porque es el secretario, que es peronista de toda la vida, secretario general de los empleados municipales de Vicente López, llamado Victorio Pirillo, que publicó ayer, domingo, un tuit diciendo que su padre, están los dos internados en geriátrico, creo que el padre 90 y pico y la madre 80 y pico, y que tampoco recibieron sus dosis. O sea que hay una cuestión acá que, teniendo en cuenta todas estas advertencias que estamos recibiendo del gobierno nacional y la segunda ola que evidentemente va a llegar, vos estás pidiendo, como está muy bien, que la gente siga con el compromiso y que vuelva a usar tapaboca y a tomar conciencia del distanciamiento social, todo lo que sabemos. Pero también es cierto que necesitamos vacunas, y también es cierto que las cosas que se fueron prometiendo medianamente se puedan cumplir, y que haya testeos para saber dónde estamos parados, porque repito, si los testeos hubiesen sido ahora, eso es lo que dijeron, los testeos ahora hubiesen sido los mismos que por ejemplo agosto, noviembre, tendríamos hoy 15.000 contagiados por día y no 12.000 o 13.000.
Marian, vamos a cambiar de tema y sabemos que la semana pasada fue la Semana de la Memoria, ¿no? Por la memoria, la verdad y la justicia, y en diferentes puntos del país, incluso del conurbano bonaerense, se llevó adelante una campaña que tiene que ver con plantar memoria y se plantaron 30.000 árboles a lo largo de todo el país en memoria de cada uno de los detenidos desaparecidos en la última dictadura militar y al mismo tiempo generar conciencia, ¿no?, sobre el cuidado del medio ambiente y el cambio climático. Estamos en la Plaza del Bicentenario, en San Fernando, adherimos al Plan Nacional de Plantemos Memoria. En consecuencia a los incendios y la gran deforestación que hay medioambiental, hemos realizado esta acción que se va a realizar a nivel país, llegando a plantar 30.000 árboles en homenaje a los 30.000 desaparecidos. También reconocer a las madres y abuelas que han luchado por los derechos de sus hijos, que han llevado esta lucha hasta hoy. Así que también este día es para ellas, estos árboles son para la gran lucha de estas mujeres tan valientes que han luchado por los derechos de sus hijos. Acompañada de diferentes funcionarios, concejales, el intendente municipal Juan Andriotti, donde hemos plantado más de 32 árboles en el lugar. Hoy es un día más que desde el municipio de San Fernando, desde que estamos en la gestión, hemos acompañado todas las iniciativas con respecto al tema de la memoria de verdad y justicia. Por suerte hoy tuvimos el acompañamiento, como siempre, de nuestro intendente Juan Andriotti, del cual puso a todo a disposición para que esta conmemoración se lleve a cabo. Tuvo la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Social, Eva Andriotti, que nos acompañó también este día tan importante, y sabemos que son 30.000 desaparecidos y lo que siempre pregonamos, o sea, desde el municipio de San Fernando, es el nunca más. Simbólicamente se trató de plantar 30.000 árboles para que tomemos conciencia y la memoria sea esa, 30.000 desaparecidos. Nosotros los adultos siempre tenemos que ser lo que transportemos nuestra memoria hacia los chicos, que ellos van a saber después manejarla mejor que lo que manejamos nosotros, ¿no? Y es muy importante, estas fechas son muy importantes, conmemorar un hecho de que nunca más. Viví tu ciudad. Verano al aire libre en San Martín. Del 4 de enero al 7 de marzo, todo gratis en los barrios. Consulta la agenda completa en sanmartin.gov.ar. Disfrutemos y cuidémonos entre todas y todos. San Martín, Estado presente. Volvemos, Marian, en esta noche y nos queda un minuto de programa para tocar un tema que ya habíamos tocado la semana pasada. Sí, sin duda, la semana pasada el disparador fue el tema del asesinato de la psicóloga Ramos Mejía, la marcha, una marcha multitudinaria, sí, con mucha gente, y esto no es normal que haya tanta gente que se le está, digamos, la bronca y la desesperación muchas veces acumulada muchas veces hace que la gente salga a la calle a reclamar, ¿no? Esto lo hemos vivido también en otros temas en Argentina, sobre todo en los últimos tiempos, pero la realidad es que hubo mucha gente en La Matanza para pedir más seguridad, y los datos, lo vamos a hablar un poco mañana martes, mejor, porque hay un informe maravilloso quiero decir, porque realmente hoy sabemos que más o menos unos 160 presos de la provincia de Buenos Aires no se sabe dónde están. Hubo gente que empezó a ver las listas de presos,
que no sabemos ni siquiera cuántos habían liberado, al parecer por la gente que está faltando en las cárceles. Recordemos que a la psicóloga la mató un motochorro que tenía 12 condenas acumuladas, ¿no? O sea que hay un problema evidentemente con el tema de la pandemia, cómo se manejó con el tema de los presos, los liberaron, muchos de ellos peligrosos, y ellos no volvieron, como por ejemplo la que mató a la psicóloga, el motochorro, que tenía ya pedido captura porque no lo podían encontrar a pesar de haber sido beneficiado por el tema del COVID. Mariana, así llegamos al final del programa de hoy. Varios temas que quedaron pendientes los vamos a tocar en el día de mañana para continuar con toda la información de la semana. Muchas gracias por habernos acompañado.